Mi nombre completo es Jesús Iván López Castro. Yo soy director de la agencia de fisioterapia Home Fisio. Nos enfocamos en la atención del paciente a domicilio. Mi título es licenciado en fisioterapia. Yo soy licenciado en fisioterapia desde hace ya bastantes años atrás. Ejerzo la fisioterapia desde hace 16 años. ¿Por qué decidí estudiar esta carrera? A mí siempre me gustó mucho el tema del servicio al prójimo, ¿no? Por mis razones de fe, por mis razones, los valores en los cuales yo fui criado, siempre me gustó todo lo que tenía que ver con los actos de caridad, ¿no? Los actos de ayudar al prójimo. En algún momento, inclusive, mi orientación fue hacia entrar al seminario, ¿no? Para formarme como sacerdote. Pero, pues bueno, ya por cuestiones personales, mejor me decidí a dedicarme a una profesión eh, secular, vamos a decirlo de este modo, ¿no? Entonces, em, la fisioterapia a mí me llamó mucho la atención porque era trabajar con mis propias manos, con mi propia mente, utilizando mi propio entendimiento y mi cuerpo para poder ayudar a los demás, ¿no? Para poder levantar a una persona o, como me toca también en algunos otros casos, pues ayudarles en este proceso, ¿no? Pues de ir poco a poco apagándose, como me llega a pasar en algunos casos, en algunas situaciones. Nosotros en fisioterapia, si vamos a hablar de especialidades, nosotros en fisioterapia también tenemos nuestras propias ramas, ¿no? Una de ellas viene siendo, que es el enfoque principal al cual yo me manejo, viene siendo el paciente postrado. Por eso el enfoque de la empresa es hacia la consulta o la atención a domicilio, porque nosotros manejamos mucho lo que es el paciente en estado de postración, paciente en estado crónico, degenerativo, en etapas terminales. Yo me fui más hacia esas áreas porque lo vi muy necesario, vi una necesidad que se estaba dando, vi una eh, atención que se debía de dar. Son muchas las emociones que viven no solamente los pacientes, sino los familiares, ¿no? Y poder contar con una herramienta, o en este caso uno, pues, ¿no? Como herramienta, de poder contar con alguien profesional, poder contar con alguien que pudiera ayudarles en estos procesos, a entenderlos, a vivirlos y a ver algún rayo de esperanza. Creo que eso es lo que me ha motivado, ¿no? A tomar este camino y a seguir adelante en él también, ¿no? A mí me llena mucho el corazón poder ayudar a una persona que pensaba que ya no iba a volver a caminar, por ejemplo, o que ya no iba ni siquiera a poder pararse o sentarse inclusive, poderle ayudar a ver que hay cosas más allá de un diagnóstico, pues, ¿no? Y en el caso del paciente que ya su diagnóstico es, vamos a decirlo de este modo, más como una sentencia, pues también acompañarlos durante ese proceso y que vean que no todo está perdido, que se puede llevar estas situaciones de una manera digna, pues eso para mí es algo que me llena muchísimo y es lo que me motiva a levantarme todos los días, ¿no? Yo soy originario de Ciudad Obregón, Sonora, pero radico ya desde hace casi 20 años en Hermosillo, Sonora, la capital del estado. Lo más gratificante de mi trabajo, bueno, es una pregunta muy extensa, ¿no? Es, bueno, una respuesta que engloba muchas cuestiones. Yo creo que lo que más me llega a gratificar es esa interacción con el paciente, con su familia, todos los procesos que se dan. A mí, pues, si de algo puedo presumir en mi trabajo, es que me ha dado anécdotas, ¿no? Me ha dado anécdotas, me ha dado vivencias, me ha dado familia, me ha dado, pues, mi sustento, obviamente, pero eso, lo que más me llega a llenar dentro de mi propio desempeño laboral es esa familia que se forma con el paciente, ¿no? Ese vínculo tan fuerte, de repente, inclusive cuando el paciente está en silencio, por ejemplo, ¿no? Esos silencios donde de repente estamos tan enfocados en el trabajo, no sé, suena algún respirador, suena alguna máquina, suena simplemente que suena
el colchón antiescaras, el motorcito lo está inflando y desinflando, todas esas cosas, esos silencios, esa interacción, esa complicidad, esa relación que se llega a hacer con el paciente es lo que más me motiva a seguirlo, pues, ¿no? Yo siempre lo he dicho y lo creo fervorosamente. Puedo yo tener 100 pacientes con el mismo diagnóstico y sin embargo ninguno va a ser igual, ¿no? Ninguno, porque cada uno es una historia completamente distinta, cada uno es una historia tan llena y tan rica de situaciones y de cuestiones que se dan, pues no, es muy diferente el paciente que llega conmigo una primera vez, ¿no? Lleno de incertidumbre, que llega con una expectativa, llega con una idea tal vez, ¿no? Muchas veces hasta errónea puede ser, al paciente que ya va desenvolviéndose en los casos y que vamos viendo toda esa misma evolución, pues, ¿no? Hay muchos pacientes que los encontramos en un cuadro depresivo, en un cuadro de negación, en un cuadro de mucha tristeza y cuando vamos trabajando, interactuando y estableciendo esos vínculos donde yo comparto cosas mías, ellos me comparten cosas suyas, vas conociendo su historia, ellos mismos van conociendo mi historia también, pues esa unión que se hace tan fuerte es algo invaluable meramente, ¿no? De verdad invaluable. Muy bien, doctor. Y bueno, digan, esto me lleva a la siguiente pregunta que nos dice. Yo puedo, sin querer ser pretencioso, puedo decir que lo que más llegan a valorar mis pacientes es, primero, la calidad de mi trabajo, ¿no? Mi compromiso, siempre, siempre, mi compromiso personal eh, en todos los sentidos es dejar a la persona mejor que como la encontré. Eso, inclusive, si yo tuviera que llegar a recomendarla para otro lugar más especializado, ¿no? Eso siempre va a ser mi compromiso. Yo creo que es lo que más pueden llegar a valorar, que le tengo mucho respeto a mi trabajo, que amo mi trabajo, me apasiona lo que hago, es algo que disfruto muchísimo y es algo que trato de transmitir, lo mucho que me gusta lo que hago y lo mucho que disfruto yo ayudándolos, ¿no? Ese es mi compromiso primordial, pues, ¿no? Y lo que yo valoro de mis pacientes, pues, es que confíen, ¿no? Eso yo siempre lo valoro muchísimo, ¿no? Para mí es algo sagrado, ¿no? La confianza que el paciente deposita en mí, en mi equipo, en las personas que están conmigo trabajando, es fundamental, ¿no? Yo valoro mucho el que una persona me abra las puertas de su casa para tratarles, aunque sea el dolor del dedo gordo del pie, pero simplemente que me reciban para poderles ayudar a resolver un problema para mí es algo ya bendito, ¿no? O sea, completamente intocable e intachable. Los desafíos de mi especialización, la renovación constante. eh, por ejemplo, acabamos de pasar por una pandemia, ¿no? Hace 3 años atrás, eh, se da el boom este del suceso del COVID-19 y todo lo que implicó, ¿no? Retos, fueron incertidumbres, miedos. Y por ejemplo, la primera vez que me tocó atender un paciente en una etapa post-COVID, ¿no? Donde tenía yo una persona que había estado, por ejemplo, un mes intubada, no podía mover ni el cuello. ¿Qué vamos a hacer con esta persona? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿No? O sea, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Pues, órale, a estudiar y a ver qué dentro de la información que había, que muchas de ellas era muy poca y generalmente estaba en otro idioma, era investigar y ver qué es lo que teníamos que hacer, pues, ¿no? A ver cómo trabajamos este paciente, cómo le hacemos, vámonos sobre los síntomas, pero el COVID, qué secuelas ha dejado, etcétera, etcétera. Eso, la renovación constante es uno de los grandes retos, ¿no? Que no te quedes sentado nada más esperando a que tú mismo vayas adquiriendo conocimiento, sino es buscarlo y aprender de otras personas. Otro de los grandes retos eh, viene a ser saber o ser consciente de que necesitas ser humilde. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Yo tengo 16 años en esto y cada paciente es un caso nuevo para mí. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene su cuadro complejo diferente. Cada paciente
tiene una manera tan singular de manifestar lo que está viviendo, que en cada uno de ellos uno también aprende. No puedes pensar que ya te la sabes de todas, ¿no? Porque eso te condena inmediatamente a estar cometiendo error tras error tras error. Y eso es algo que no te puedes permitir en esta profesión. O sea, no puedes permitirte el pensar que ya no te lo sabes todo, porque los errores que tú cometas no solamente te afectan a ti, sino que van a afectar al ser humano que está depositando toda su confianza en ti, que es lo que respondíamos anteriormente, ¿no? Por eso para mí es tan sagrada la confianza que el paciente deposita en nosotros. Y otro de los grandes y principales retos, y yo creo que ya con esto pudiera yo cerrar esta pregunta, viene siendo el manejo emocional, la importancia de una salud emocional, de una salud afectiva en el paciente, ¿no? Porque si yo no tengo un paciente estable emocionalmente, por más que yo pueda trabajar muchas cosas en él de manera física, se me va a estar bloqueando, pues, o simplemente no va a poder ver los avances que pudiera llegar a tener conmigo. Pero también el otro de los grandes retos viene siendo la inteligencia emocional del terapeuta. O sea, yo como fisioterapeuta, mi equipo como fisioterapeutas, el que podamos nosotros canalizar nuestras emociones, que podamos nosotros también identificar qué es lo que estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo y cómo eso puede llegar a afectar mi trabajo es sumamente importante. Si yo llego con el, aquí nosotros usamos mucho una expresión, ¿no? El pico caído, ¿no? O sea, si yo llevo con la mirada triste, si yo llevo con 20,000 problemas en la cabeza y se los transmito a mi paciente, aunque yo no le esté diciendo nada, el paciente es muy receptivo y se da luego se da cuenta cuando tú traes algo. Y eso también lo llega a afectar a él, pues, ¿no? Porque entonces tus preocupaciones se las vas a transmitir a ellos. No se trata de que te creas o te conviertas en una pared de hierro que no sienta, ¿no? De hecho, a mí personalmente me ha ayudado mucho. He tenido pacientes que se han convertido en mis confidentes, ¿no? Pacientes que me han durado años conmigo por sus procesos, ¿no? Y se han convertido en mis confidentes. Eso es algo muy sano, pero de eso a provocar que mis problemas los afecten a ellos, ahí es donde está lo peligroso de no saber canalizar tus emociones y no saber trabajarlas, ¿no? Porque entonces, si tu emoción te está nublando el entendimiento, caes en la posibilidad de poder cometer errores y errores que le pueden costar mucho al paciente, ¿no? Pudiera utilizar varios, ¿no? Todos tienen que ver con mi formación, todos tienen que ver con mi fe. El primero de ellos, pues, es mi compromiso, ¿no? La promesa de marca, por así decirlo, que es dejar al paciente o toda la persona que venga conmigo, dejarla mejor que como la encontré. Ese es mi compromiso y eso aplica para los pacientes, pero también aplica para las personas que trabajan conmigo. ¿No? Yo tengo un equipo, mi equipo trabaja y confía en mí. Yo también, mi compromiso es dejarlos mejor, ¿no? O sea, como personas, como fisioterapeutas, en todos los sentidos y en toda la extensión de la palabra. Personalmente, mi motivación, lo que a mí me motiva son mis tres valores o mis tres principales pilares, ¿no? Que es Dios, la familia y el trabajo, en ese orden, ¿no? Para mí. Pues de entrada mi trabajo es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque estás tratando con una persona con dolor generalmente. El dolor puede ser físico o puede ser un dolor emocional, ¿no? Eso ya de entrada sí te pone un poco tenso en un principio, ¿no? Yo lo he manejado de este modo siempre. Mientras más conocimiento traiga yo de lo que mi paciente tiene, para mí va a ser mucho más fácil canalizar cualquier complicación que se me pueda dar, ¿no? Eh, Siempre cuando a mí me provoca una emoción fuerte, algo que yo estoy viviendo con mi paciente, pues es enfriarme un poquito la cabeza, estar consciente de lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo y saber cómo puedo yo reaccionar a todo esto, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que platicábamos de la inteligencia emocional, el poder saber o identificar que esto me está provocando ansiedad, preocupación, estrés o inclusive enojo, porque de repente hay situaciones frustrantes que te molestan, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando te das cuenta
de que algún paciente puede estar viviendo una situación de maltrato o que hay cuestiones de negligencias, ¿no? De algún otro colega del área médica o cuando te das cuenta que de repente estas situaciones se pudieron haber prevenido o algo así, sí te gana lo humano, ¿no? Eso es obvio, pero de eso a que me domine, ahí es donde está esa fuerza y esa inteligencia que uno debe tener. Yo trabajo mucho en eso. Eh, yo procuro mucho tener mis propios espacios eh, entre paciente y paciente, por ejemplo, ¿no? Trasladándome de un domicilio a otro, o tener mis propios espacios ya practicando mi fe y todo, de meditación, de reflexión, de oración, de tranquilidad para poder identificar qué son las cosas que me han estado afectando y poder darle solución para que cuando se me presenten en ese momento no me agarren desapercibido y entonces ya poder manejarlo de una manera congruente e inteligente. Bueno, uno de los principales adjetivos que yo pudiera, con los que yo pudiera calificar mi profesión viene siendo la caridad, ¿no? Es una profesión caritativa, ¿no? Esto no quiere decir, por ejemplo, pues que no tengamos que buscar el salario, ¿no? La providencia, vaya, o nuestro sustento, ¿no? Pero es un acto de caridad dedicarse a esto, ¿no? Sin por ello purificarnos uno, ¿no? Somos seres humanos y así como tengo cosas buenas, tengo mis errores y todo lo demás, pues, ¿no? Pero la puedo poner como una profesión caritativa. Es una profesión muy humana, ¿no? Porque te hace conectar directamente con otro ser humano y también te hace ver muchas cosas de ti. Yo a esta profesión la amo con todo mi corazón porque aparte de lo que me ha servido para ayudar a otras personas y con ello también, pues de esto vivo desde hace 16 años, ¿no? eh, me enseña muchísimo a mí también como ser humano, ¿no? Me hace a mí mismo aprender muchas cosas a través de las historias de mis pacientes, a través de sus líneas de vida y a través de mis propios errores, ¿no? Obviamente. Y otro adjetivo con el cual yo pudiera denominar a esta hermosa profesión es gratificante. Es una profesión muy gratificante. No puedo decir que te da más de lo que tú das, porque sería poner en una balanza menos o más, pero así como a ti te da, así como tú das, así también a ti te da, ¿no? Ah, y no me refiero a una cuestión monetaria, sí, por supuesto, sí da, ¿no? O sea, eh, de aquí como yo, como mi familia, de aquí yo doy empleos y todo, pero te da muchísimo acá en el corazón, te da muchísimo aquí, te da muchas alegrías, te da muchas enseñanzas. Hay pacientes que pues me ha tocado despedirme de ellos, ¿no? Así entiéndase como despedirme de ellos y que ya están en otros planos, ¿no? Eh, pero en esos procesos, en esos momentos, en esas situaciones que uno vive, también uno recibe muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así como uno da, también uno recibe mucho, en muchos sentidos, en muchos aspectos.